Volvemos a Pauta Semanal, programa de todas las semanas de Polar Comunicaciones para analizar el acontecer regional y nacional. Estábamos en el primer bloque analizando la situación también económica generada también por esta crisis sanitaria y hablábamos respecto a la polémica que estaba con la discusión de caja, recursos, pero ese era el detalle. El tema de fondo tiene que ver cómo también estamos enfrentando esta crisis que no es solo de la salud de las personas, sino que también es más amplia, y por lo tanto también es más compleja, también que toda vez que todavía no vemos una salida en el corto plazo. En Magallanes es cierto que de alguna manera como que está media superada la crisis en el sentido de que no hace rato que ya no tenemos estos picos. Recuerdo un día que hubo más de 40 casos, hoy día estamos bajo los 2 dígitos aproximadamente en términos de casos de nuevos contagios. Pero ha sido una semana también de reconocimiento de parte del gobierno de algunos errores no forzados, técnicamente hablando, pero errores que tienen que ver con esta propia protocolo o este seguimiento de distribuir los alimentos, y otros también propios de la cartera de salud. Pero a nivel regional han ocurrido algunos hechos que llaman la atención y quisiéramos también aprovechar estos espacios para dar la opinión, la mirada. El gobierno regional, a través de su intendente, ha sostenido reuniones la semana pasada con los partidos de la oposición. Esta semana también se reunió de manera online y en algunos casos presenciales. También se reunió con los exintendentes, quizás como una búsqueda de escuchar opiniones para enfrentar la experiencia. Siempre es buena acudir a ella, entendido que son situaciones diferentes, pero de dialogar, de escuchar distintas miradas, se requiere construir una buena propuesta y de solución. Y ahí es donde tenemos un desafío mayor, porque quizá también un momento oportuno para aprovechar esta crisis y cuestionar lo que veníamos haciendo, de una economía fuertemente dependiente del nivel central, de la explotación de algunos recursos, pero que con medidas y con incentivos a lo largo de muchas décadas apuntaba a la extracción de materias primas y no a la generación o un valor agregado. Prueba de ello están que todas las leyes de excepción que fomentan la inversión no tienen ese foco. Y por cierto que necesitamos, en una situación donde hoy día existen barreras sanitarias, generar empleo. A modo de ejemplo, yo creo que es importante aprovechar esta situación para revisar algunos incentivos para que se genere empleo local. Solo datos, y yo creo que esas son parte de las discusiones que se deben tener en cuenta, no solo la urgencia, que por cierto es necesario ir en ayuda de las familias que lo están pasando mal, sino que también tener una mirada después de esta crisis. ¿Vamos a seguir con la situación económica, con la vulnerabilidad que significa aquello, o vamos a tratar de hacer un ejercicio para tener un desarrollo mejor y mayor? Lo planteo porque situaciones que nos dejan de llamar la atención. Por ejemplo, hay mucha mano de obra que es importada en la región, que uno dice, bueno, ¿y por qué no tenemos esa especialidad o esos oficios en la región? Hoy día generamos incentivos, por ejemplo, para la sacada de material, madera principalmente, pero no hay una industria asociada a la elaboración de muebles o darle un valor agregado a esas maderas. Y así pudiésemos tener distintas miradas. Hoy día la crisis nos está golpeando fuerte, el turismo es una de las miradas que requiere tener el gobierno una planificación, el comercio, los locales, todo lo que tiene que ver con la actividad económica de nuestras ciudades. Y frente a eso, estas reuniones me imagino que de carácter primero de discusión, de diálogo, pero esperamos que tengan un correlato con acciones concretas. ¿Cuál es la mirada de ustedes frente? Yo iría a llevarlo a esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar conforme con la situación económica que tenía Magallanes antes de esta crisis? En términos de cifra, empleo bajo el 5%, que se entiende que hay empleo prácticamente total en términos económicos, o vamos a tener una mirada distinta para hacer mejor uso de nuestros recursos y sobre todo mejorar la calidad de vida de los magallanes. ¿Cuál es tu mirada, Gabriel, respecto a cómo podemos salir de esto en tu mirada como partido? Me imagino que han elaborado propuestas y las tienen dispuestas para darlas a conocer y entrar a discutir o a entrar a debatir. Lo primero es recalcar la fuerza que ha tenido la nación y también la región a resistir estos duros avatares, tanto lo que comenzó en octubre, consecutivo, la pandemia más grave de los últimos años,
y seguimos en pie y seguimos incluso con itinerarios bastante democráticos y bastante propositivos en cuanto a cómo vamos a pensar nuestro país en el futuro, que puede ser ratificatorio, que puede ser incluso reformado por la vía normal o por una vía constituyente, perdón. Así la región también veo que se ha mantenido en pie y ahora tiene que dar el paso importante, el paso de su autonomía, no dependiendo de Santiago. Insisto, la cabeza está saturada, tiene sus propios problemas y nosotros tenemos que salir adelante por las nuestras, y nosotros en Renovación Nacional siempre hemos planteado preferir el camino de que tenemos que salir adelante todos juntos, en lugar de mantener las diferencias continuas que enriquecen la discusión, que enriquecen el diálogo, pero que es momento de llegar a acuerdos. Nosotros hemos visto que existen distintas herramientas de desarrollo, de planificación, desde la estrategia regional de desarrollo que está por vencer, está el tema del plan de zonas extremas, el plan Magallanes del Piñera 1, el plan Magallanes de ahora, y tienen muchas intersecciones donde hay proyectos comunes, proyectos que en el pasado nos hacían mirar a la región de una forma, que pudiesen ser rescatados en cuanto a las prioridades. No podemos, los recursos son limitados, tenemos que evaluar si es que queremos continuar con esta proyección antártica. Está claro ya, y las autoridades lo han señalado, de que no estamos para conmemorar 500 años, no estamos para celebrarlo, ni para hacer fiesta, pero que tenemos que mirar adelante, y hay rubros que más lo necesitan. El turismo es importantísimo, y no ha podido salir adelante y le va a costar, y el gobierno tiene que tener claro cómo aportar y cómo sostenerlo hasta que todo se vaya a normalizar. Y también otros rubros, a mí me interesa, por ejemplo, la materia energética del Cabo de Hornos. Allá casi todo es a leña, y la leña también es un potencial agente para enfermedades respiratorias y además de ineficiente. ¿Cómo pensamos esto en adelante? Son propuestas que debiésemos tener en común, que tenemos que pensar, que tenemos que planificar, con la convicción de que tiene que ser en un acuerdo, en un respeto a esta línea, y pensando en el mediano plazo, con todos los avatares que ello significa. No estamos saliendo de la pandemia, estamos terminando un gran brote que ayer se accidentó y que debemos seguir esperando a lo menos 2 semanas más para que esta gente se recupere, pero que parece estar ya confinado. El desafío es ahora. El comercio tiene que reactivarse, las herramientas que el Estado entrega para la reactivación tienen que llegar bien, ser eficientes, ser efectivas. El Banco Estado tiene que estar al servicio, y en eso Sichel en sus primeros días ha dado buenas señales, y eso tenemos que hacerlo llegar al nivel local. Pero es difícil hoy cuando la gente que hace crecer la economía está teniendo mucho más cuidado, está siendo mucho más reticente con sus recursos, mucho más cuidadoso. Y también aprovecho de recalcar que efectivamente el sector, la línea distributiva no falló, la línea distributiva se mantuvo en pie, y todos pudimos acceder a alimentos, a suministros y a cosas básicas. Ahora también podemos proyectarnos en materia energética y todos estos temas y sectores que son importantísimos para la región, pero está lo importante y lo urgente. Hay que resolver lo urgente y luego ver lo importante y los pilares que debemos, en dónde poner los esfuerzos, en qué canasta poner los huevos para salir adelante a futuro. Hernán, yo sé que por la profesión también está ligado un poco al mundo del trabajo, en toda esa área. Quizá complementar un poco lo que decía Gabriel y consultar.
la economía requiere que el efecto multiplicador de toda la actividad del dinero se genere. Y para eso una zona se desarrolla si lo que tú generas, o tu ingreso, lo que tú obtienes, lo puedas también gastar en el mismo territorio. En eso yo no sé bien las cifras, para ser sincero, pero la impresión, y no es primera vez que lo escucho, es mucha mano de obra importada. Es decir, hay áreas de la economía nuestra que tiene que ver que hay mucho trabajador que no es de la región y que por lo tanto viene a trabajar, pero sus recursos mayoritariamente los gasta con su familia. Entonces, en ese sentido, tampoco no es lo mismo generar riqueza y que no se gaste en nuestro territorio, porque no le da dinamismo a la economía. Y en eso, en el área de la pesca, en el área del turismo, hay mucho trabajador que viene por temporada. Ese impacto, no sé si está medido, porque aquí nos acostumbramos a cifras de prácticamente empleo total, o sea, con unas cesantías bajo el 5%, los teóricos dicen que bajo el 5% hay empleo total, entre lo que se genera y lo que son los nuevos trabajadores, pero lo cierto es que ya superamos el 5%, o sea, ya estamos en una situación compleja y todo indica que eso va a seguir. Frente a eso, los impactos en los trabajadores que pudiese tener esta situación económica regional, ¿cuál es tu mirada? Y sobre todo, ¿cómo podemos tratar de mejorar esta relación? A mí en particular no me gusta un desarrollo económico donde lo que se genere acá en el territorio no quede en el territorio. Para salir de acá, doy el ejemplo de la región de Antofagasta, que es la región que genera más ingresos en Chile, donde también existe la mayor nivel de pobreza. Entonces es un contrasentido que la región que genera más para el territorio es también una de las regiones más pobres. No es lo mismo generar riqueza que distribuirla o gastarla. ¿Cuál es tu mirada, Hernán? No, para que se cree riqueza es necesario la inversión. Porque sin inversión no hay riqueza. Eso es de manual, digamos. La economía, yo no soy economista, pero algo he leído. Entonces, lo primero que se necesita es inversión. Y la región tiene que ser capaz, ¿cierto?, de atraer inversionistas. Eso es lo primero, porque si no, el Estado no puede seguir gastando, ¿cierto?, creando servicios públicos y porque no tiene ningún sentido. No es un empleo productivo, por así decirlo, desde ese punto de vista, ¿cierto? Ahora, antes de esto, de la pandemia, y antes de octubre, ya hay que recordarlo, ¿cierto? El caso Mira Invierno, por ejemplo. Muchas autoridades públicas, lamentablemente, ¿cierto?, se fueron en picada contra Mira Invierno, y ahí está el resultado, ¿cierto? Cientos de cesantes y de familias que se les ha dificultado mucho a partir de ese momento de sobrevivir. Después llega octubre, cuando se decía por mucha gente, y todavía se dice que la economía no importa, si la cosa de esto se recupera, ¿cierto? Si total, si se incendia un negocio, se recupera. Si total, ¿para qué? Si un auto se recupera. No se ha recuperado. Y de llega la pandemia. Y todavía, entonces, la pregunta es, ¿cómo se atrae inversión, ¿cierto?, a esta región? Bueno, creo que hay que generar confianza, porque mi impresión es que el tema del invierno fue un tema bastante fuerte para los inversores, los que están mirando la región, Chile, decir, bueno, si nos vamos a Magallanes, nos van a respetar. Ya se quiere darle un manotazo a la pesca, a la industria del salmón, ¿cierto? Pero mire lo que está pasando, dicen ellos, con el tema ecológico, ¿cierto? Saquemos de ahí. Entonces, y al final nos quieren convertir en un parque nacional de toda la región, donde uno no puede hacer casi nada y solamente prestar servicio, lo que es imposible porque hay que generar dinero. Entonces, lo primero que hay que es atraer la inversión, ¿cierto? Y eso no es fácil hoy día, eso no es fácil. Segundo, el tema del turismo, efectivamente, creo que el gobierno también ha ido sacando algunos protocolos, intentos de protocolos, conversando, ¿cierto?, del turismo, del restaurante, cómo poder, ¿cierto? Y por eso te decía, en el primer bloque, hay que mirar a Europa, ¿cierto? Ya España empezó lo que ellos llaman la desescalada, esperan tener ya en julio un turismo más o menos intenso, igual Italia, con ciertos protocolos de distancia, de ocupación de restaurantes, en los hoteles ya no hay desayuno buffet, en fin, o sea, hay un tema que hay que recuperar, y en la medida que la región también aparezca lo más pronto posible como libre casi de COVID, esa mucha gente va a empezar a decir, o sea, me conviene ir a Magallanes, me conviene ir porque no voy a tener ese problema, ¿cierto? Y ahí entonces
el gobierno junto con la empresa privada tiene que dar ese salto. Por aquí el inversor clave es la empresa privada, ¿cierto? El Estado podrá, en la medida que el Estado se abstenga, va a haber mayor desarrollo. En la medida que el Estado mete la mano, con más impuestos, como le gusta a algunos, ¿cierto? Está por ahí en pantalla, ¿cierto? Le gusta más impuestos. Y fíjense, el último, para dejar la palabra, estaba leyendo otra vez un artículo, cómo se compite con estas economías tan grandes, donde la mano de obra es tan barata, ¿verdad? China, India, ¿cómo se compite? Si nosotros ponemos más regulaciones, más impuestos, más costosa todavía la mano de obra, y perdónenme, a mí me decían, oye, usted no quiere trabajo, yo quiero que la gente trabaje mucho, harto, que si es despedido de una empresa, pueda con facilidad encontrar otra empresa donde pueda tener un puesto de trabajo. Pero si vamos a impuestos muy altos, cualquier inversor va a decir, ¿qué me conviene? Invertir en un país que tiene impuestos bajos, que tiene cierta seguridad también, un país que tiene cierta seguridad, a partir de octubre ya no tanta, o menos, y hay impuestos altos, y donde se encarece la mano de obra, sacar productos de Chile al exterior es muy caro. Eso yo sé que... Sí, el tema es interesante porque, Eduardo, acá han habido incentivos a la inversión. De hecho, que hay incentivos que no hay en ninguna otra parte de Chile y fueron generados quizás en una época donde había más problemas con conectividad que la que tenemos hoy día. Sin embargo, esos incentivos también pareciera ser que no son suficientes para algunos. Yo ahí simplemente, Hernán, yo estoy de acuerdo, hay que desarrollar el territorio, pero no con las cosas desarrollar el territorio puede ser a cualquier costo, porque hoy día hay ámbitos normativos y el tema ambiental es un ámbito importante que hay que respetar. Entonces, en eso yo diría que el desafío es cómo desarrollamos Magallanes con una economía que nos permita tener un mayor nivel de autonomía o independencia. Fíjate que hoy día hay un problema que no hemos tenido afortunadamente, pero que pudiésemos tener, ¿cierto? Se sigue en el tiempo. Mira, de materiales, yo creo que sí. Compra, Eduardo. Yo creo que... Tú maneja el tema portuario es importante también. Sí. Que nos lo voy a colocar en términos marítimos. Vamos a navegar en olas y en tempestades tormentosas los próximos meses y probablemente un par de años. La pandemia colocó a toda la sociedad, indistintamente de las miradas ideológicas que tenemos de cómo se organiza la sociedad, nos colocó en una situación oscura. Estamos navegando a ciegas, estamos tanteando el terreno, estamos viendo qué es lo que resulta y qué es lo que no. Y por lo tanto, en materia económica, yo no creo que nadie hoy día tenga la receta para ver cómo salimos de esta receta mágica. Yo creo que lo fundamental es efectivamente el diálogo. Y por eso que valoro lo que ha hecho el gobierno a nivel regional y espero que tenga resultados y que ese resultado tenga también eco en el gobierno nacional. Una sociedad, cualquiera de ellas, descansa sobre el diálogo. ¿Ah? Pero ese diálogo tiene que tener un componente fundamental, es que nos sintamos que estamos entre iguales discutiendo. No tú, ¿no es cierto?, sobre mí ni yo sobre ti, entre iguales. Y por lo tanto, en base a eso podemos deliberar en cómo vamos a organizar la sociedad, la economía, el Estado, ¿no es cierto?, en general, y eso requiere intercambiar razones, y como decía Bertrand Russell, lo importante acá son los hechos, no las creencias, no lo que me gustaría que ocurriera, sino que cuáles son los hechos. Y por eso que yo creo que no hay nada peor que cuando uno coloca la moral, ¿no es cierto?, política sobre la vida pública, como algunos, ¿no es cierto?, que lo hemos visto, satanizan al socialismo. Yo nunca he satanizado el capitalismo, yo creo que el capitalismo tiene cosas buenas. La diferencia está entre cuál es el rol del Estado en esa sociedad. Porque cuando uno moraliza, ¿no es cierto?, los contenidos, ¿no es cierto?, sobre la base de que lo tuyo es malo per se, entonces estamos en medio de la censura abierta y descarnada. Y cuando eso ocurre no es posible el diálogo. Y yo como demócrata, y aspiro a que todos los demócratas, tengo la convicción de que uno de repente tiene que abandonar nuestras convicciones y colocarlas en la duda, porque dudar es lo correcto siempre, sobre todo cuando estamos navegando en estas aguas tan violentas, y cuando navegamos en estas condiciones, cuando queremos colocar nuestras convicciones, lo que no necesitamos son fanáticos, ni creyentes, ni solamente ciudadanos, que puedan expresar libremente sus opiniones,
contrastarlas con la razón y colocarlas, ¿no es cierto?, dentro de la materia de los hechos. Si ese diálogo al que está llamando el gobierno tiene ese entorno, yo creo que podemos llegar a tener prontamente una respuesta medianamente positiva respecto a cómo vamos a enfrentar la economía. Lo que yo sí tengo claridad es que no va a ser igual, que no todo va a ser lo mismo, que todas estas cuestiones que hoy día hablamos, ¿no es cierto?, o sea, efectivamente el medio ambiente va a ser fundamental en la protección del medio ambiente, y las empresas van a tener que hacerse un negocio partiendo de la base que eso es lo que tiene que ocurrir, y no al revés. Entonces, me parece que el diálogo tiene que enfrentarse de esa forma. Yo soy igual que tú, respétame, yo te respeto. Antes de conversar, no te voy a colocar epítetos, ni te voy a colocar cuáles son mis problemas. Si eso ocurre, yo creo que vamos a estar en buen camino para salir de una situación que creo que en un siglo nos había dado y que todavía nos va a tener de cabeza durante un buen tiempo. Hay que decir en eso que el llamado al diálogo, como por ejemplo plantea Eduardo y Hernán y por cierto Gabriel, me sumo, decir que esta no es la primera situación que hemos vivido como humanidad, la más reciente, y ahí yo de alguna manera creo que este espacio es para la política de alto nivel, no la mirada chica, de trinchera. Es un absurdo como que si los alemanes, que tenían hartos problemas antes de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra no hubiesen tenido una mirada unitaria, y ahí se requieren líderes. El caso alemán tuvo Konrad Adenauer, en Francia Charles de Gaulle, en Churchill, Roosevelt. O sea, son líderes políticos que frente a una situación que sobrepasa la diferencia ideológica, hay un bien mayor. Yo diría que hoy día tenemos ese desafío, así como también en el punto de vista más moderno, después de la caída del muro de Berlín, claramente hubo un esfuerzo de grandes líderes por hacer un tránsito a un sistema distinto. Ya yo creo que más allá esta crisis sanitaria, yo le hago el paralelo, es casi a nivel de una guerra mundial, donde claramente no vamos a poder seguir mirando nuestro desarrollo como lo veníamos haciendo. Se requiere diálogo para que aparezcan los líderes que puedan de alguna manera encauzar, sobre todo ponerle mirada y perspectiva a un desarrollo de largo plazo. Frente a eso, claramente el diálogo es necesario, y yo también me sumo, sobre todo al debate y a la discusión. No quedarnos, y esa es la invitación de la chica, por criticar solamente, sino que una mirada y una posición, no una imposición respecto a tener un punto de vista distinto. Y por lo tanto también aquí se requiere sobre todo las cosas generosidad para la acción. Para la próxima semana probablemente vamos a tener novedades, porque también nos sirve un diálogo que solo nos pongamos a conversar, que es que nos viene aparejado de medidas concretas, porque hay un sentido de urgencia. De urgencia que tenemos en muchas familias que han perdido sus fuentes de ingresos, tienen problemas de salud, problemas en términos de incertidumbre, de qué va a ocurrir en los próximos meses. En ese sentido, podemos hacer es tratar de seguir cuidando, dando las instrucciones que da la autoridad, el autocuidado súper necesario, eso es lo que nos están pidiendo los especialistas, no solo las autoridades, no bajar los brazos, tener un pronto retorno al menos a condiciones que nos permitan trasladarnos, tener condiciones para poder trabajar. Se requiere el cuidado de entre todos. Muchachos, yo creo que ya estamos en la hora. Los saludo fraternalmente, los invito también a cuidarse, a que digamos que no volvamos a tener un segundo brote, y ya la próxima semana seguiremos analizando lo acontecido diario, nacional, regional. Muy buenas tardes, tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet.